Muchas gracias, doctor Dalín Miranda Salcedo, por su exposición. Sospecho que el doctor César Salcedo estará extremadamente interesado en, ¿verdad? Porque trabajan los dos parcialmente, ¿verdad? El tema de la lepra. Antes de continuar, recuerdo que las personas, si alguna persona necesita un certificado de asistencia a esta actividad por razones académicas, laborales, lo que sea, por favor deje su correo electrónico en la lista donde firmaron para prepararlo y hacérselo llegar por correo electrónico lo antes posible. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. ¿Hay alguna persona que desee formular alguna pregunta? Adelante. Sí, buen día. Y felicito a los ponentes por excelente. Disculpe, venga por aquí para que se Oh, sí. escuche. Sí, sí, sí. Es que esto se está grabando y Ok. entonces tiene que salir venga por aquí. No me imaginaba que había Ah, aceptación. no se preocupe. Y si la pregunta va para alguien en particular, pues para Claro, que esa claro, persona venga y claro. responda. ¿Verdad? Gracias. Claro. Felicito a los ponentes por excelentes presentaciones. Mi nombre es Héctor López Sierra y mi pregunta va dirigida al doctor César Salcedo. Es una curiosidad teórica y no soy historiador, soy psicólogo y sociólogo de las religiones, así que mi pregunta un poco es por el área teórica, no tanto documental. La primera pregunta, doctor Salcedo, sería que si pudieran abordar un poquito más o a hablar más en detalle sobre la distinción que usted hace entre filantropía y caridad. Eh, la pregunta viene un poco desde, otra vez, desde teorías psicológicas, sociológicas, incluso teológicas de la noción de filantropía, y pienso en el trabajo de el teólogo y ex sacerdote Henry Nouwen, que tiene un trabajo que se llama Espiritualidad y de la filantropía. Entonces, un poco cómo distinguir, si era importante para usted distinguir esas dos concepciones a la hora de mirar el dato, mirar y hacer interpretaciones. Y la segunda y última pregunta, me interesa también un poco, quizás aprovechando el comentario de la última ponencia sobre el concepto de hermenéutica, ¿verdad? Eh, si usted pudo ver eh, dentro del polo de la caridad, estos grupos religiosos y sus representantes. De hecho, vi ahí rápido al doctor Ángel Archilla Cabrera, quien ministro presbiteriano muy importante y profesor del Seminario Angélico de Puerto Rico. Si esta concepción hermenéutica teológica de la lepra, esa gran tradición que hay eh, en las narrativas de la Biblia judío-cristiana, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre los leprosos, la lepra. Si eso tuvo algún tipo de elemento en la manera en que estos grupos religiosos se acercaban al fenómeno de la lepra, que aparente ser muy diferente a la manera en que se acercaba el poder a esa enfermedad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, como historia del cuento, cuando comencé a analizar la historiografía de esto, ¿verdad? Encontré trabajos como los de Levison, que entonces solo hacen referencia como que fueron ministros protestantes los que se preocuparon. Y entonces cuando hay otros autores, no recuerdo ahora, un periódico, pareciera decir que como que solo los católicos se preocuparon. Entonces, si uno ve la historiografía, pareciera que o se ocuparon solo esto o se ocuparon solo esto. Y entonces lo que yo he encontrado con el trabajo que estoy haciendo es que fue una actividad de ambos. Estoy recuperando. Entonces me pregunté y dije, oye, pero es que no solo son, porque cuando vi que los espiritistas hacían reuniones entre ellos, recogían los fondos para llevar, entonces veo que hay un grupo.
Entonces la división la establecí en función como de los motivos por los cuales. Entonces, la teología vive, ¿verdad?, en función de la fe. Y entonces la caridad lo que dice es, yo ejerzo el amor que Dios me tiene, lo hago a los otros. Entonces vemos que en las predicaciones se insiste en el amor de Dios por los abandonados y se insiste en que los leprosos están absolutamente abandonados, tirados en un terreno ahí sin asistencia médica. Entonces no tengo las predicaciones, que eso es como lo que dice Dalí, ¿verdad? Lo que se nos queda faltando. No tengo las predicaciones, pero tengo la esperanza de que hay un sacerdote. Gerardo, ¿cómo es que se llama el de Puerta de Tierra? ¿Qué congregación? Redentorista. Los redentoristas me van a permitir ver su documentación porque hay un redentorista que organizaba y iba domingos a celebrar misa allá. Entonces por ahí podemos encontrar. Pero cuando estoy planteando la caridad, lo estoy planteando como el ejercicio realizado desde la convicción de que yo tengo fe, yo estoy haciendo un acto de amor por los otros. Y lo de la filantropía, algunas de las noticias relacionadas con estos otros grupos, la palabra aparece, acciones filantrópicas. Recordemos, ¿verdad?, que en esos primeros 20 años la lucha es de todas las instituciones, es la identidad particular. Entonces los espiritistas quieren que los reconozcan, ¿verdad?, como una cuestión alejada de toda la religión común. Y entonces ellos van a insistir que lo que están haciendo, lo están haciendo por amor al ser humano, porque también en la dimensión de la fe está la esperanza de lo que a ti te toca, ¿verdad? Entonces yo hago una acción buena y Dios me va a dar, pero entonces en el ámbito de la filantropía no estoy esperando nada, es la esperanza misma de hacer algo por el bien, y el lema de algunos de ellos es, haz el bien a la comunidad y todos nos beneficiaremos. Eso por ahí sería como el punto de donde arranca la acción. Y la otra pregunta era... No, era sobre el asunto de la hermenéutica desde la perspectiva de la caridad, sí, pero ya dijo que no ha tenido acceso a los sermones, que quisiera sería importantísimo para pues ver sí, no, yo el papel cuento, de la lepra, del leproso. sí, entonces, es importante esta visión de la visión bíblica de la lepra, ¿verdad? Que entonces que está excluido, está puesto, pero la lepra tiene una visión religiosa. No he encontrado que aquí hayan como que ellos tienen lepra porque Dios los castigó. Eso no está en la documentación que hasta ahora he manejado. Pero escuchando a Dalín, entonces yo digo, yo tengo acceso a la voz de algunos leprosos porque los que sabían escribir escribieron cartas, y hay muchas cartas de agradecimiento, y agarré como cuando van católicos y cuando van protestantes el agradecimiento es el mismo, como que no hay menos y no hay más. Entonces escuchan a los pastores que van, cuando va el sacerdote comulgan y están en el ámbito. Entonces yo lo pensaba, digo, si yo estoy solo, no importa quién venga, yo lo que valoro es que alguien está viniendo a ayudarme, y las cartas dicen agradecemos, ¿verdad?, que vengan a luchar por nosotros, que hemos sido abandonados por el Estado. Entonces el pueblo está ahí ayudando. Pero de lo que dice Dalín, yo incorporo aquí, nosotros tenemos opción a voces de leproso, y veremos cómo le saco provecho al planteamiento de Dalín entonces. Pero cualquier cosa podemos seguir conversando más allá de esta actividad. Gracias. Muchas gracias al doctor Salcedo, al caballero que formuló la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Turno para el compañero Daniel Mora, estudiante doctoral del programa graduado de Historia. Adelante, Daniel. ¿Para quién es la pregunta? Tengo dos. Una es para Gerardo y la otra es para César. Gerardo, por aquí, por favor. Sí, la pregunta es la siguiente. Cuando estabas haciendo tu exposición, hablaste sobre la transición, ¿verdad?, de la caridad a la beneficencia en el siglo XIX. La pregunta era, mirando acá el caso de Puerto Rico, ¿quiénes eran los que ejecutaban esa caridad aquí?
quienes ejecutaban la beneficencia y si lo viste, si hubo roces entre los que estaban en uno de los dos bandos, empezando el siglo XX ya con los Estados Unidos aquí. La caridad la hace la iglesia y los feligreses, porque el ejercicio de la limosna expía pecado, según la teología católica y según las Sagradas Escrituras. Y la beneficencia del gobierno, que empieza, claro, lo que pasa es que cuando empieza la transición, me corrige César, que es el especialista en eso, cuando empieza la transición, el único edificio dedicado a la salud es el hospital que tienen las Siervas de María hoy día, que es el Hospital La Concepción, y era de la iglesia, no pasa a manos del Estado. Y comienza a crear instituciones nuevas, como el asilo de beneficencia y eso, pero no vi, que yo recuerde de las cosas que he visto en mi periodo de estudio referente a los ancianos, no hay choque. Cuando llegan los estadounidenses, el énfasis que tienen es a los niños por la americanización. Los ancianos no existen, para ellos no tienen importancia. Así que la iglesia sí, se sigue encargando y los municipios, pero no dan abasto, porque se comienzan a crear instituciones nuevas, pero siguen habiendo, o sea, el problema sigue. Incluso estoy trabajando el caso de algo parecido, de alguien que regala un hospital a un municipio a finales del siglo XIX y el municipio no tiene dinero para hacerse cargo del hospital. Entonces se terminan haciendo cargo del hospital una junta de señoras católicas a colaborar con el municipio, porque el municipio sigue teniendo la patria potestad sobre el edificio. Claro, después de la invasión va a haber roce porque van a votar a las religiosas de algunos hospitales, como del Hospital Tricoche. Pero como yo lo que estoy trabajando son ancianos, a las hermanitas de los ancianos desamparados, que es una de los focos, a ellas no las tocan. No se meten con ellas. Hay un movimiento en Ponce para ver si se pueden quedar con el asilo de mendigos, que está a cargo de ellas, porque no es propiamente de ellas, sino del municipio, pero no pueden hacer nada. No sé si eso contestó la pregunta. Claro, también la investigación no está en pañal, está bastante adelantada, pero ahora no recuerdo. Quizás si después me recuerdo de algo te lo dejo saber, pero... La otra es para ti. Ajá, sí, no hay problema. La contestas desde ahí, ok. La pregunta que te tenía era sobre la financiación en la atención a los enfermos, ¿verdad? Dentro del periodo que estabas hablando a principios del siglo XX, estamos bien cerca de la Primera Guerra Mundial. No sé si viste algo en el asunto del fragor político en la legislatura, que eran los que se encargaban de establecer los presupuestos para la sanidad. Prometían algo y después no cumplían, etcétera. Y la otra parte de la pregunta sería en el asunto de la filantropía sobre las logias. ¿Qué viste? ¿Qué se hacía? ¿Quiénes eran? ¿Era en todo Puerto Rico, más en San Juan que en el resto de la isla? Las logias, o sea, el movimiento de las logias es en San Juan. Hay dos logias que parece que es gente bastante joven. Ordinariamente se reúnen y dentro del ámbito de la logia deciden que vamos a apostar, ¿verdad?, por llevar comida. Entonces, normalmente la gente da dinero, alguien se encarga de comprar la comida y después se encargan de ir y llevan un discurso, llevan a actividades y comparten con ellos. Pero la documentación hasta ahora, la mayoría es San Juan, a diferencia de las mujeres que colaboran, que es en toda la isla. Entonces tengo una muchacha de San Germán que ella le escribe a la señora que escribe en el periódico, la Rameri, y ella dice, tengo un dinero que recogí de una película que hice, pero no tengo cómo hacer llegar. Entonces hay mecanismos, nos muestra que el ejercicio de la caridad es en torno a la isla. Y la cuestión del presupuesto es bien interesante, porque de todos cuando revisamos la lista de presupuesto, el menor presupuesto era para la colonia de leprosos. Entonces establecían y que como 3 centavos diarios para comida. En el momento que estamos trabajando nunca pasa de 35 leprosos, pero hay 14 personas que trabajan allá, porque hay las lavanderas, los que llamaban ellos los boteros, que al principio uno dice que es un botero, pero el que manejaba el bote, porque
era un problema, había que llevar el agua, la comida, todo, porque la isla no tenía nada. Pero entonces el presupuesto es el menor. Y uno ve, ¿verdad?, que después del 19 los presupuestos de todo el mundo aumentan significativamente, pero el aumento en el presupuesto de los leprosos es muy poco. Por eso es que terminan eliminando el médico que visitaba al islote, porque no había un presupuesto para un médico. Entonces había algo que llamaban un cirujano menor, ¿verdad? Como un practicante, que es el encargado de ahí. Entonces hay un laxo importante de que no hay atención médica particularmente. Por eso es que manejo la hipótesis, esto era un lugar para ir a morirse. Yo he reconstruido el seminario, el cementerio, he encontrado 68 personas enterradas en la isla, en los 26 años que duró la isla. Y me pudo, ¿verdad? Como hay que ver los libros de función uno por uno, a las 11 de la noche a mí se me pudo haber ido uno o dos ahí que no vi. Pero entonces el presupuesto para la colonia es el menor de todo. Incluso las mujeres que lavan allá son de las menos que le pagan. Las enfermeras que están allá, que por cierto son dos mujeres negras, son de las enfermeras que menos le pagan. Así que de alguna manera el mundo de la lepra es un mundo excluido, abandonado, menos atendido. Entonces, por eso este movimiento que ocurre fundamentalmente después de 1917, entonces trae a la palestra pública las deficiencias. Y entonces hay una reunión que dicen, cuando sale la noticia eso en Nueva York, entonces ellos dicen, pues mira, ahí están exagerando. Pero de que hay que moverlos de la isla, hay que moverlos porque debemos darle una atención más humana a unas personas. Porque lo que decía Dalín, cuando los médicos en Puerto Rico estaban obligados por ley que si encontraban a una persona tenía menos de 2 días para informar a la autoridad competente que esa persona tenía lepra para llevarlo a la isla. Entonces a nivel de presupuesto es muy poco. Entonces uno ve como 3 centavos, cómo se come con 3 centavos. Entonces ahora entendemos cómo este movimiento gasta mucho dinero en comida. También la cantidad de dinero para ropa era risible. Así que había muy poco dinero para los leprosos. Incluso cuando se aprueba la ley, ellos dan $65,000 y todo el mundo dice, con eso no se puede construir nada, que después termina siendo $120,000 el edificio que se construye en Trujillo. Muchas gracias a ambos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El compañero José Camaño del Centro de Investigaciones Históricas tiene una pregunta. ¿Para quién? Para los 4. Adelante. Antes que nada, muchas gracias por sus presentaciones, me parecieron fascinantes. No importa el orden, ¿verdad? Pero Dalín, porque las fui anotando según iba escuchando, me interesó, fascinante, una revuelta, un levantamiento de leprosos, ¿verdad? Fascinante. No había escuchado algo así por parte de un grupo de enfermos, ¿verdad? Que se levanten contra el Estado. Te tengo unas preguntitas, las puedes resumir luego en tu respuesta. En primer lugar, si hubo algún tipo de apoyo popular al levantamiento de los leprosos, ¿verdad? La comunidad, ¿verdad? Sus convecinos que se hayan unido a sus reclamos. En segundo lugar, si has identificado alguna forma de politización de esos reclamos de los leprosos, más allá de los ataques a la corrupción en el leprocomio, más allá, ¿verdad? De la corrupción en general por parte del Estado, ese tipo de cosas, ese tipo de politización, ¿verdad? En tercer lugar, si has preparado algún tipo de perfil de los leprosos, como vi esa fotografía que pusiste allí, aquel carnet, si tendrías más ejemplos de esos carnets que te permitan reconstruir algún tipo de perfil, ¿verdad? Los hombres, mujeres, porque vi lo de los sexos, vi lo de, ¿verdad? La raza, ese tipo de cosas, y me parece interesante. Y en cuarto lugar, ¿cómo termina el levantamiento? ¿Los aplastan? Ellos pues ganan su reclamo y se retiran. Sé que hubo muertos, lo dijiste, pero ¿cómo terminó finalmente? Las voy a decir, ¿quieren que las digas todas y van pensando? Sí. Okay. Paralí, excelente. Se ha trabajado muchísimos exilios en Puerto Rico de distinta naturaleza. El cubano es uno de los pocos que se estudia precisamente en Puerto Rico y menos tan contemporáneo como el caso que nos trajiste.
te tengo dos preguntas. En primer lugar, si has visto algún tipo de continuidad en la organización del exilio cubano o sus descendientes en Puerto Rico, más allá del caso que nos presentaste. Y de no haber ese tipo de continuidad, que es la segunda pregunta, ¿a qué lo atribuiría? Desinterés por parte de sus descendientes, de esa segunda, tercera, cuarta generación, porque mencionaste un por ciento, que ya en la segunda vez un 40% menos, ¿verdad? ¿Cómo se explicaría eso? Esas son las dos preguntas, ¿verdad? Y en el caso de César, obviamente algunos ya conocíamos el caso de la historiografía de Procopio acá en Isla de Cabra, pero obviamente no tus ángulos, evidentemente. Y te tengo, y va en la línea del compañero, esas otras organizaciones, porque sí conocía a los religiosos, ¿verdad? Por Pablo Esquiapacase, que siempre hablamos estas cosas, que iban allí, ¿verdad? A aportar, pero me interesaron estos otros tres grupos, los rotarios, los espiritistas, ¿y quién? Los masones. Y los masones, ¿verdad? Esos tres en particular, si has logrado consultar documentación interna de ellos, sus archivos, que permita, ¿verdad? Ver, Por eso que quería que el masón me escuchara hoy. Ah, Pero no vino. ok. Pues eso, porque esos tres grupos me interesan, fíjate, sobre todo los masones, ¿verdad? O sea, es el grupo que más me interesa. Y en el caso de Gerardo, fascinante. Dijiste una frase que me llegó, ¿verdad? Hay que hacer una historia de la ancianidad, ¿verdad? No la tenemos en Puerto Rico. Yo creo que escuchándote sería el primer tipo de investigación en esa línea, ¿verdad? Me fascina, ¿verdad? Y no solamente trabajar las instituciones, ¿verdad? Que se ocupaban de los ancianos, sino quizás intentar, que sé que es casi imposible, reconstruir esas voces a esas personas, ¿verdad? Que están en esas instituciones recluidos. Escuchándote me acordaba de Picó en esa obra post-mortem de la historia de los niños en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, te pregunto si tu proyecto, lo dijiste al final que está en proceso, ¿verdad? Pero si estás pensando que esto culmina algún tipo de libro o una historia propiamente de la ancianidad restrictamente a ese periodo, o piensas ampliarlo, o sea, ¿qué vas a hacer con esa historia? Esas son mis preguntas. Gracias. Si quieren, quédense con el micrófono allí. Bueno, en el Leprocomio se había presentado, de Agua de Dios, se había presentado un fenómeno bien particular que inquietaba a las autoridades. Y era que en el Leprocomio, con los leprosos, vivía gente sana. Mucha gente sana. Y la lectura de los relatos permite ver que hubo gente sana en el levantamiento. Pero eso hay que sopesarlo. Pero sí había gente sana participando del levantamiento. Sobre el perfilamiento, me hace falta revisar una documentación que está ya en Agua de Dios. La que tengo la conseguí en Bogotá, en el Archivo General de la Nación. Y toca ir a Agua de Dios. Agua de Dios, aunque está en Cundinamarca, está a 4 horas de Bogotá. O sea, está lejos en autobús. Está a 4 horas. O sea, toca llegar a Bogotá. De Barranquilla a Bogotá hay 1 hora en avión. Y en bus, 20 horas. Normalmente uno va en avión. O sea, 1 hora en avión. Llega uno a Bogotá. Y de ahí de Bogotá tocaría desplazarse en un autobús y dura 4 horas el viaje. Es como de Barranquilla a Sincelejo. Entonces, en Agua de Dios, que todavía sigue siendo un leprocomio, no el municipio, sino que hay un hospital para leprosos, hay un museo de la lepra. Y en ese museo se conservan muchos documentos de los leprosos, de los médicos, y ahí en ese museo están los expedientes de los leprosos que se levantaron. Entonces, probablemente habría que revisarlo. Esos documentos nos pueden ayudar a caracterizar a cada uno de los leprosos que participó. Al final
digamos, los líderes de esa revuelta fueron capturados y enviados a Caño del Oro. Incluso dentro de todos los leprosos que se levantaron, había uno que se llamaba Manuel Guillermo Acevedo. Él fue el que prendió la mecha y él fue el que se enfrentó a la policía. Incluso a la policía se les despojó de las armas de fuego, y les quitaron las carabinas, las pistolas, y armaron trincheras y se dieron, como dice allá en Colombia, se dieron plomo con la policía. Hirieron algunos policías y mataron a 3 leprosos, mataron 3 o 5 leprosos, mataron. Al final, la revuelta duró un mes. Un mes duró la insurrección. Y la insurrección puso en aprietos al gobierno. En los telegramas tú puedes leer cómo el ministro de gobierno le dice a la policía: trate de manejar la cosa con cautela, trate de convencer. Y los leprosos se tomaron las oficinas del telégrafo y desde el telégrafo interlocutaban con el gobierno. Incluso yo encuentro un telegrama del ministro de gobierno donde le dice a Acevedo, Acevedo, está bien, aceptamos y nos parece razonable que usted haya aceptado conservar la paz en Agua de Dios. Si usted y sus amigos mantienen esa actitud de calma, nosotros reconsideramos la opción de entrar y apresarlos, castigarlos, y le prometemos que vamos a procesar a todos aquellos trabajadores del Leprocomio que están involucrados en actos de corrupción y todo eso. Al final los capturaron, los enviaron para Agua de Dios, pero cambiaron al personal. Cambiaron al administrador, cambiaron a los médicos y cambiaron a todas las personas que de alguna manera estaban involucradas en la administración del Leprocomio. Y no solamente eso, sino que en esa época no existía el Ministerio de Salud todavía y existía una figura que se llamaba Administrador Nacional de Higiene. Y ese Administrador Nacional de Higiene no solamente fue cambiado, sino que se reformó esa instancia encargada de administrar la salud en Colombia. Se reformó. Incluso en el periódico El Tiempo, en ese año 31, yo encontré una entrevista que le hacen al nuevo administrador de higiene. Él dice: la política sobre la lepra en Colombia ha sido un fracaso. ¿Y a qué se debe ese nuevo discurso? Pues es lo que yo trato de probar. Es decir, la capacidad de agencia de los enfermos hace de que se produzcan espacios de negociación entre el poder del Estado y los enfermos, y de tal manera eso va a incidir en el nuevo modelo de asistencia a los enfermos en Colombia. Sí, es interesante el tema. En el 2003, 2004, 2003 se llevó a cabo el referendo, 2004 se trató de elegir un representante, participaron menos, y en el 2007 se creó un grupo aquí en Puerto Rico, se llamaba Cubanos Unidos por Puerto Rico. Y curiosamente en el 2012, 2013, aquí en Isla Verde, se llevaron a cabo dos congresos en donde llegaron a venir más de 50 organizaciones de Cuba, y se reunieron aquí para establecer una serie de peticiones para el cambio de política en Cuba. Uno pensaría que la diáspora cubana aquí no ha estado muy activa políticamente como quizá la diáspora cubana en Miami, pero sí, ha estado activa, han hecho cosas que inclusive no han hecho los cubanos en Miami, y claro, ¿verdad? La segunda generación, tercera generación, pues quizás pues, no está tan vinculada, pero han estado activos.
Pues sí, es un libro que estoy haciendo, Josué, que empecé en el 2016. Yo tengo un proyecto personal de estudiar las congregaciones religiosas previo a la llegada de Estados Unidos, previo a la invasión. Y estoy primero en las femeninas, ya yo estoy en las Siervas de María, estaban las Hijas de la Caridad y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Yo escogí las Hermanitas de los Ancianos Desamparados porque solamente habían 3 casas antes de la invasión, cierran una después. Y las Hijas de la Caridad son como el arroz blanco, estaban en casi todos los lugares. Y las congregaciones religiosas femeninas no le abren el archivo fácilmente a los investigadores. Tienen que conocer a uno y hay un proceso. Pues en el proceso César Salcedo me dice, Gerardo, ya que tú las estás estudiando, ¿por qué no lo usas como excusa para estudiar la ancianidad? Que nadie lo ha estudiado. Es un tema. Y yo lo escuché y me pareció bien y empecé a buscar. Lo tuve que convencer, no que obedeció. Oye, tampoco así. Yo la acepté. Porque me parecía lógica porque ellas se dedican a eso. Porque yo sí lo pensaba atar a la mendicidad. Pero cuando él me lo dijo, yo dije, bueno. Y sí, terminé haciéndolo. Bueno, lo estoy haciendo todavía. Él me contactó con uno de los grandes especialistas de la ancianidad en Hispanoamérica, que es de apellido Vivaldo, es mexicano. Y pues he ido ampliando poco a poco el proyecto. Pues como las hermanitas se tardaron mucho en ir abriendo, le iban abriendo por secciones, con su miedo, como es común. Bueno, primero uno iba viendo las cosas generales que todo el mundo ve. Y después pues uno va viendo las cosas más. Y en el interín pues yo iba haciendo otro tipo de lectura, otro tipo de investigación, porque cuando yo hice mi tesis doctoral sobre el espiritismo, yo peiné la prensa de Puerto Rico desde 1848 a 1907, página por página. Y yo hice unos índices de todos los temas que me interesaban. En aquel entonces no está como ahora, que uno puede buscar por palabritas. Así que yo, todo lo que tenía de las hermanitas apuntado, lo imprimí, lo busqué, pero no apunté de los asilos y de los lugares que estaban, porque yo no sabía de la historia de ellas. Así que tuve que comenzar una nueva búsqueda, empezar a buscar también ancianidad, mendicidad, o sea que ha sido un proyecto difícil. Y además de que lo que yo estoy haciendo, hasta ahora yo no he encontrado a nadie que lo haga en Hispanoamérica ni en España, de lo que yo he buscado. Puede ser que exista alguien, pero es un tema muy poco trabajado. Es la primera vez que escucho el tema de alguien trabajando en Puerto Rico. Y yo he buscado. Interesantísimo. En Argentina, sí. Y yo conseguí el libro, vino por préstamo interbibliotecario. Pero son pocos los que lo están haciendo. Gracias. De nada. Bueno, Josué me pregunta por ¿verdad? La documentación de estas instituciones y todavía no he tenido. Yo invité a alguien para que viera que esto es una cuestión académica, que a mí no me interesa qué pasaba en las reuniones, que me interesa ver, ¿verdad? Es este tipo de acción. Y en el momento es importante entender que estas organizaciones que yo estoy llamando de filantropía necesitan como demostrar socialmente que sirven para algo. Entonces, por ejemplo, el Club Rotario, ellos se acaban de fundar y en todo lo que se está moviendo en la ciudad que se necesita intervención, ellos participan. Entonces, por ahí lo vamos viendo, pero todavía no tengo, todo lo que tengo son todas las noticias de prensa, toda la información que aparece en cuestiones del Estado, a nivel de administración de salud y todo eso. Pero no me quiero quedar callado para decir, nosotros no tuvimos un levantamiento de leprosos así, tuvimos una huelga de leprosos. En la época de los 60, el leprocomio más grande que Estados Unidos está en Luisiana, en Carville. Creo que es el año 63, donde ellos le permiten a los leprosos casarse, porque saben que estaba prohibido legalmente que una persona con lepra se casara. Entonces, en Luisiana permiten que dentro del leprocomio los que se quieran casar se casen, y en Puerto Rico comenzó la protesta y hubo una huelga porque ellos decían que aquí lo único que falta es el acto, porque ya ellos están viviendo juntos. Y entonces hay una huelga y el periódico la registra.
leprosos pertenecen a qué clase socioeconómica, la mayoría de ellos? La pregunta es, ¿a qué clase pertenece la mayoría de los leprosos? Tienen que hablar alto para la grabación, por favor. Ah, sí, no, hay de todo, hay de todo. Hay gente que aparece clasificado como industrial, parece que tenía una empresa. Hay alguien, creo que vende ron, porque entonces después él se lo lleva y entonces reclama que su familia ahora está en estado de pobreza y pide al Estado que ayude a su familia. Pero la mayoría de alguna manera está asociada a Naguabo, Patilla, que es gente campesina. Con Picó se me murió y nunca lo pudimos resolver porque yo le decía, yo no tengo una explicación por qué Naguabo y Patilla son como un foco de lepra. Pero entonces encontramos, por ejemplo, hay más personas blancas que negras con lepra, hay más hombres que mujeres y la lepra casi siempre la diagnostican en la década de los 20. Así que entonces los médicos con los que he hablado, porque le pregunto por la cuestión de la sexualidad, porque se supone que la lepra afecta en los varones bastante la cuestión de la testosterona, los genitales. Entonces que dice que hay veces que se va la testosterona, que a algunos le salen como tetitas y cositas así, pero entonces en Puerto Rico siguen preñando leprosas, entonces eso todavía no, pero hay de diferentes grupos sociales. Y es interesantísimo porque hay algunos que son de grupos sociales muy importantes que escondieron a sus leprosos para que no se los llevaran a Isla de Cabra. Bueno, aquí todo el mundo escondió, pero algunos escondieron eficientemente. Por ejemplo, Enriqueta Vilaseca y Arroyo, cuando viene a Estados Unidos que comienza a recogerlos todos, los recogen menos a ella. En el censo de 1910 todavía ella no aparece en ningún lugar, pero está viva. Pero es cuando se mueren sus hermanos que Auxilio Mutuo decide darle una pensión, pero después dicen, mira, estamos dando mucho dinero a esta señora, y en donde deciden entregarla a Isla de Cabra. Y era de una posición social importante. Igual que César, encuentra uno leprosos sin recursos, pero habían también leprosos de grupos acomodados. Lo que sucede, lo que uno percibe es que cuando, y hay casos concretos, por ejemplo, de un músico que empezó a padecer lepra, alrededor de él hay todo un discurso de exaltación como músico, de los logros que tuvo como músico, a dónde viajó presentando su obra musical, pero uno observa que toda esta retórica alrededor de lo que hace el músico, de la exaltación, es una forma sutil de desleprizar al leproso. Es decir, es como una especie de, yo no sé si ocultamiento o es una forma de despojar de las representaciones negativas que tiene la lepra. Entonces, cuando se trata de ese tipo de personas, uno encuentra que hay toda una construcción alrededor de la persona para tratar de ocultar el padecimiento. Pero sí, hay de sectores muy deprimidos y de sectores acomodados de la sociedad. Yo necesito encontrar eso, porque ese señor grabó un long play y yo he ido a diferentes iglesias protestantes y nadie recuerda que lo haya guardado. Porque lo llevaban por los pueblos. Sí, porque se había curado. Entonces, allá en Colombia hay una canción muy famosa que
En Colombia hay una canción muy famosa que todos pueden escuchar, se llama La miseria humana, y es una poesía. Es una poesía que un cantante llamado Lisandro Mesa la llevó a la música, pero la poesía, su autor es un leproso que vivía en el municipio de Soledad, está 20 minutos de Barranquilla. Y ese leproso, para que no lo mandaran para Agua de Dios, la familia no lo dejaba salir. Entonces él solamente salía de noche. Y cuando salía se iba para el cementerio. Y en el cementerio él hizo esa poesía que hoy es una canción muy famosa, se llama así La miseria humana. Y es un canto a la muerte y a la lepra. Formula la próxima pregunta la doctora Livia González de Estudios Generales. Adelante. Muy buenos días y gracias por el simposio, aunque llegué un poquito tarde, me excuso por eso. Así que tengo una pregunta y un comentario. Primero, Gerardo, ¿qué es un anciano? O sea, en términos de edad. Si nos estamos refiriendo a los ancianos como lo vemos hoy, ¿verdad? Es importante, yo creo que precisar, porque por la documentación, ¿verdad? Sobre todo cuando la gente moría más joven. Así que quería saber eso. Y segundo, no sé si te lo continúo con lo que iba a decir y después me contesta. Es que he estado pensando, yo he trabajado el tema de la enfermedad a través de la fotografía. Y hay fotografía de los presbiterianos y hay fotografía de los metodistas. Y como ustedes saben, yo he trabajado el tema de los menonitas un poquito más tarde, ¿no? En el periodo de ustedes. Entonces, si ustedes han considerado también esa documentación para mirar quizás esa voz que usted está buscando del enfermo y también el arte, porque también yo he pensado, por ejemplo, el triunfo de la muerte, Peter Bruegel, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se da lo de la peste, hay una cantidad de obras de arte, hay grabados, y para la época que ustedes están trabajando ya la fotografía se había desarrollado muchísimo, y no solamente en la prensa, usted presenta el tiempo, ¿verdad? Entonces, así como se ha ido la canción, a mí me parece que la fotografía es un medio bien importante para mirar esto, ¿verdad? Y por otro lado, también me estaba preguntando cómo trabajar estos temas, por ejemplo, en la zona rural de la montaña, ¿verdad? Porque se ha mencionado la costa, pero hubo lepra también, ¿verdad? En la montaña. Así que también sería interesante ver, por ejemplo, las actas municipales, cómo los municipios manejaron el tema, etcétera. Así que esto por algunos de los temas que he pensado. Y gracias nuevamente. En mi época de estudios, un anciano es de 60 años en adelante. 60, 60. No solamente lo dicen las constituciones de las hermanitas que estoy estudiando, que son el reglamento interno, lo dice el reglamento de jornaleros, la ley Moyano y otras disposiciones gubernamentales que conozco. Así que yo fijo la edad de la ancianidad de 60 años en adelante. Claro, cuando me pongo a estudiar los ancianatos, así le dicen en Venezuela, pero los asilos de ancianos, yo encuentro personas que no tienen 60 años, tienen 40, que tienen 30, que tienen 20. Yo pienso que es que tienen algún tipo de lesión, algún tipo de inutilidad que les permite trabajar. También en la medicina de la época hay una cosa que le llamaban el envejecimiento temprano o prematuro. Y el otro problema que hay es que hay tantos problemas de diversa índole, no solamente económicos, sino personas que no se pueden valer por sí mismas porque son ciegos, porque nacieron inválidos o tuvieron un accidente, y en aras de la caridad, porque por ejemplo las constituciones de las hermanitas de los ancianos desamparados son claras, tiene que tener 60 años o más, pero puede haber excepciones. Pero cuando ellos ingresan, no se guardó el registro, qué condición tenía, si alguna. Se guarda el registro de la edad, del sexo, estado civil, la dirección, bla, 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 pero lo demás no. Así que, pero sí sé que tengo, porque voy a hacer un estudio del perfil de los ancianos, por lo menos en uno de los asilos, porque el otro se perdió el registro, y tengo gente que no cumple con la edad. Pero claro, con documentación externa sé que, por ejemplo, o era ciego, pero no sé de todos. Eso son conjeturas.
No sé si eso... Bueno, ahora voy con Dalín, ¿verdad? ¿O Sergio? ¿Tengo que decirlo yo? No, pues, No, no sé. ella dijo fotografía para los que estaban. ¿La de la foto eran para mí? No para... Ah, La voz del enfermo también se obtiene de ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, en relación a la fotografía, ¿verdad? Las fotografías que se conservan son de carácter científico, ¿verdad? Lo fotografían en función de la, por ejemplo, en 1921 trajeron una inyección que se estaba aplicando en Hawái a Puerto Rico y parte del procedimiento era antes de que comenzara el tratamiento, una foto y durante le iban poniendo la inyección, esas fotos no las encontramos. Pero sabemos que a ellos no les gustaban las fotos, porque hay varios periodistas que van allá y dicen que ellos no. Y ahí en 1916 una revista española se llamaba Esfera, que vino y pasó todo el día con ellos y entonces las convencieron, ¿verdad? Que se podían cambiar de ropa que ellos esperaban, pero al final no dejaron que les tomaran fotos. Así que las fotos que parece que vamos a encontrar tienen que ver es con la cuestión médica. El médico toma la foto en función de lo particular de la enfermedad. Entonces los periódicos tienen fotos, pero son desde lejos. Entonces uno sabe que está todo el grupo ahí, pero no se ven las características particulares de las enfermedades. ¿Y lo de la zona rural? ¿De la montaña? Bueno, sí podemos reconstruir las estadísticas, pero la zona que bordea la isla tiene mayoría con relación a la montaña, puede que llegue uno, pero cuando al leprocomio llega uno sabe que hay más gente allá que tiene, pero en la montaña los números son inferiores que con relación a la costa. Porque era más fácil esconderlos por allí. Hay una nueva pregunta, la formula la doctora Lisette Cabrera del Departamento de Historia. Adelante, por favor. Lo mío es cortito. ¿Cuál era la expectativa de vida de los leprosos? Porque si incluso se llegaban a casar y eso. Mire, sorprende. Sorprende porque siempre en las estadísticas las edades las llevan hasta más de 70. Sí, entonces, y no se morían de lepra, se morían de otra cosa. Por ejemplo, Enriqueta, la muchacha, ella nace en 1870, así que ella vive la última parte de España, un médico en su casa la atendía, llega a Estados Unidos y dice, no, los leprosos la esconden. En el 16 la llevan, cuando ya la llevan a Isla de Cabra, ya no tiene pies. Entonces, en el 26 la mueven a Trujillo Alto y se muere en el 42. Entonces, vivían bastante. Y casi siempre las actas de defunción dice que murieron problemas respiratorios, pero bueno, algún médico si quiere resolverlo todo dice causa de muerte, pone lepra, pero los otros dicen las causas, pero sí vivían bastante. ¿Finalmente se pudieron casar? No, en Puerto Rico. Tengo una entrevista con el médico que consiguió que en Puerto Rico eliminaran la ley creo que fue en el 2011 que se eliminó la ley que prohíbe a alguien con lepra que se case. El doctor Almodóvar, y él me va a dar una entrevista y él fue el que propuso que cambiaran la ley. Sí, pero no lo dejaban, oficialmente no lo dejaban casar. Y cuando tenían hijos se lo quitaban. ¿Cuál es el principio para que no se casaran? Era eugenesia. Eugenesia. Era eugenesia. Y aplicaba también para los tuberculosos. De una especie de eugenesia latina. Es decir, tratar de evitar de que una persona que tiene un padecimiento de ese tipo reproduzca, porque existía la concepción de que el leproso produce leproso, tuberculoso produce tuberculoso. Y como hay un proyecto de hombre en la sociedad, que es el hombre sano, blanco, erguido, ese tipo de sujetos enfermos no aportan para la construcción de ese tipo de hombre o de ese tipo de personas. Y por lo tanto hay que evitar de que se casen y se reproduzcan.
¿Alguna otra pregunta? ¿Hay otra por allá? Un momentito en lo que llega el micrófono. Saludos a todos, buenos días, felicidades por las ponencias. Mi pregunta dirigida más bien al doctor Salcedo, al doctor Darín y al doctor Hernández. De lo que se desprende, ¿verdad?, de las presentaciones, pues uno pues puede inferir y entender un poco cómo el entorno natural impactó el diario vivir, ¿verdad?, y el proceso de curación de los leprosos. Sin embargo, como arquitecto, ¿verdad?, quería conocer cómo el entorno edificado impactaba, ¿verdad?, la vida de los leprosos, por ejemplo, cuáles fueron las estrategias de diseño que se exploraron, ¿verdad?, desde el punto de vista de la hegemonía médica, ¿verdad? Sí, durante pues sus investigaciones y la documentación que ya han revisado al momento, pues se desprende algo, cómo pues los leprosos percibían el espacio edificado, si hay relatos acerca de las cualidades del mismo, y un poco cómo ellos percibían, ¿verdad?, ese proceso de quizás de transición entre lo que sería la vida urbana o del campo hacia esa, en el caso de la isla de Cabra, hacia lo que sería el espacio de la isla de Cabra. Esa es un poco la pregunta. Gracias. Puedes comenzar con lo del espacio. Bueno, mire, yo te puedo contestar de la siguiente manera. Yo no me he detenido a analizar el espacio y a la manera como los leprosos viven el espacio y cómo ellos construyen el espacio. Pero sí te podría decir que hay un joven que escribió su tesis de historia sobre Agua de Dios que trabaja ese tema. Él terminó en la Universidad de los Andes en Colombia. Y el ejercicio que él hace es tratar de mirar la racionalidad del espacio leproso, del leprosario. Ahí tú puedes encontrar la manera como él responde esa pregunta. Y lo otro era sobre la vida diaria de los leprosos. No, un poco como más bien, cómo ellos percibían el espacio y cómo si de alguna manera dentro de esos relatos ellos hay algún tipo de comunicación que ellos pues, manifiestan acerca de cómo lo percibían, si era un lugar lúgubre, si era luminoso, si era ventilado. Ok. En el caso suyo usted indica que hay un impacto a nivel de apunté para acá acerca de la arquitectura, ¿verdad? Sí. Sí, hay unas, ellos se quejan de que, aparte de que no hay tratamientos, lo que ellos reclaman es que los sitios donde ellos habitan son insalubres. Además de eso, reclaman agua, piden la construcción de un acueducto para el aseo personal y para las necesidades diarias. Son reclamaciones muy, muy continuas. Y aparte de eso, ellos ven con preocupación que el hospital que tienen es un sitio muy limitado. No tiene, digamos, voy a utilizar esta palabra que de pronto en la época no era empleada, pero el hospital no tenía infraestructura para atender la lepra. Y aparte de eso se quejan de que no tienen alimentos, de que el Estado la ración que le entrega es insuficiente para ellos alimentarse, para vestirse. Y incluso en Agua de Dios, en el leprocomio, parece que hubo como que no he podido comprender bien, pero la impresión que tengo es como que el Estado, a través del Departamento Nacional de Higiene, le entregó una especie, ustedes conocen la palabra concesión, le entregó una especie de concesión a algún comerciante para que él se encargara de expender lo que ellos necesitan. Y entonces eso permitió que muchas de las cosas que ellos consumen diariamente
tuvieran precios altos, fueran inflados, y eso los incomodaba mucho. De hecho, en el levantamiento los leprosos van al sitio donde ese comerciante expendía lo que la gente consumía, los leprosos, comidas, víveres, y queman el almacén. Y lo queman. Y lo iban a quemar a él, solo que se escapó y se fue. Entonces, más o menos eso es lo que yo leo de pero esa tesis, ahorita yo busco y te doy el título para que te la leas. Isla de Cabra no fue diseñada para ser una colonia de leprosos, era un hospital de cuarentena. Así que nadie calculó el espacio, necesitaban un lugar a donde llevar a los enfermos y los llevan. Entonces, por eso eran unos salones grandes. Cuando los mueven era un problema porque nadie quería estar cerca de otro porque pensaba que la enfermedad del otro era diferente a la de él. Así que ellos comenzaron a hacer como unas pequeñas cabañas cuando fue aumentando. Pero cuando se construye en Trujillo Alto, se construye pensando ya un espacio arquitectónicamente diseñado para ellos. Entonces lo montan a base de cómo funciona en Luisiana, que son como cabañas en donde hay como 4 pequeños apartamentos, así que cada enfermo tiene su lugar propio y hay unos espacios comunes. Por ejemplo, la cama está en un lugar, pero lo que sería como la sala sería un espacio común. Y entonces hacen una cantidad de cabañas dividiendo una sección para mujeres, una sección para hombres y unas oficinas administrativas en el centro. Así que ese espacio sí fue pensado. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tengo una. Bueno, pues profesor Camaño Dones, adelante con su pregunta. Para Dalín, porque tengo claro el número de César. ¿De cuánta gente estamos hablando en ese leprocomio? Por un lado. Y por otro lado, escuchándote la respuesta del compañero, ellos tenían que comprar los productos. ¿Y de dónde salía? Les daban una moneda, dijiste en la conferencia, pero no tenían trabajo. ¿Cómo funcionaba el sistema? ¿Les daban una cantidad de monedas al mes y con eso ellos compraban víveres? Sí, pero ellos en las reclamaciones que hacen, ellos le piden al Estado que les permita ampliar el perímetro del leprocomio con el propósito de construir granjas agrícolas. Esa era una de las peticiones. Y reclaman también que el Estado le aumente los recursos que le entregan. Creo que en esa época les entregaban 50 centavos y ellos pedían algo así como 70. Y con eso compraban su alimentación, su vestido, y ellos decían que eso no servía para por eso es que ellos decían que el Estado los tenía abandonados y que Agua de Dios era un sitio en donde los habían enviado para que fueran a morir. ¿Ya? Y más o menos habían unas, puedo estar equivocado, pero había unas entre 2.000 y 5.000 personas. De 2.000 y 5.000 personas. Si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizada esta sección y pasamos con el cierre de la actividad a cargo de nuestro compañero Josué, que también tiene un anuncio que hacer. Adelante, por favor. Pues antes de culminar, muchísimas gracias a todos y a todas los que asistieron a esta actividad, al simposio Salud y Migración en Puerto Rico y Colombia durante el siglo XIX-XX, exacto. A los compañeros César Salcedo Chirino, José Lee Borges, Geraldo Alberto Hernández Aponte y Dalín Miranda Salcedo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta actividad. Y finalmente, antes de irnos, quiero anunciar nuestro próximo evento organizado por el Centro de Investigaciones Históricas. Es el siguiente: vamos a tener una charla virtual que solemos hacer los viernes. Esto va a ser el viernes 12 de abril a las 11 de la mañana a través de nuestras redes sociales y de Zoom. La charla se titula En estricto aislamiento, la invasión estadounidense y la medicalización de la lepra en Puerto Rico, 1898 a 1903. Será ofrecida por el compañero César Augusto Salcedo Chirinos el
12 de abril a las 11 de la mañana a través de Zoom y Facebook Live. Haremos el respectivo anuncio, como ustedes saben, a través de las redes sociales y nuestra correo electrónico institucional. Nuevamente, a nombre del director del Departamento de Historia, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Sí. Vamos a dejar que recojan. Rubén, que a ti no lo veo. No, pero ¿qué te puedo contar? No tengo plano. Así nos ponen a todos. Ok. Aquí yo no me reúno más con él. No, pues no tengo plano. Tengo plano. Yo proveerá. De tiempo que no lo veía, pero está Sí, porque buscamos el depósito que no tenía de referencia. Entonces dijeron, para aumentar la cantidad de imágenes. Igual. Pero me parece que la revista va a ser bonita, porque tiene texto e imágenes. La lista de las mías. ¿Viste? A finales de 19. Ok. Si me puedes recomendar algo que hay algo que tú tengas que ir para yo leer. Hay un artículo era algo como se llama mi artículo de la caridad y no me acuerdo, pero la pastoral. Eso. Que ahí lo distingue. Y ahí está la literatura que yo sé, pero no se puede con ello puede ver más cosas. Hay una señora que se llama Concepción Arenal, que es la que distingue, él se basa en ese libro. Cruz Roja. Española. Sí, entonces de ahí tomamos todas las referencias. Ahí puedes ver la bibliografía porque yo digo que en Puerto Rico todo había sido caridad. Entonces la beneficencia es en el 23. Ahí donde el Estado quiere hacer lo que se le dice, pero lo hace por una razón distinta. Entonces, el beneficio de la población. Esa pregunta esa la está pensando en el siglo XIX, cuando empieza a entrar la filantropía, ellos la iglesia no quería soltar lo que yo de ellos, ¿sabes? No, ellos pueden mejorar. Yo tengo ninguna. Yo veo los títulos en internet. Porque el problema es que en Europa funcionó, porque el Estado